Y pensando sobre República, recuerdo en un acto que tuve el placer de presentar de Julián hace unos años aquí en Alcalá, pues recuerdo que él decía, me quedé con ello, que la República no deja de ser marco de convivencia, una forma de gobierno, unas reglas del juego, y que los marcos de convivencia no son huérfanos, sino que tienen padres. La sociedad son los padres de la forma de gobierno o del marco de convivencia que tenemos en cada lugar, es hijo de la sociedad que tenemos, es el reflejo de la sociedad que tenemos. Y entonces vemos que hay distintos tipos de sociedades. Hay sociedades que han sido, en su mayoría, la mayoría de las sociedades del mundo han sido violentadas, agredidas, pisoteadas, que han parido dictaduras. Incluso son sociedades que siguen siendo eternamente violentadas, agredidas, porque sus agresores saben que las sociedades son fértiles de por vida y que una sociedad, por mucho que haya sido agredida, existe la posibilidad de que dé a luz nuevamente dignidad, justicia social, democracia. Esa posibilidad existe y por eso son eternamente pisoteadas con el deseo de todos aquellos que son amantes de las dictaduras, con la intención de que nunca den a luz algo distinto que la represión. Luego hay otras sociedades que vivimos en una mentira, y digo vivimos en mi opinión personal, vivimos en una mentira, porque nosotros incluso en general tratamos de creer esa mentira, de masticarla, de digerirla, de convertirla en verdad, ¿no? Son sociedades que hemos dado a luz cualquier cosa, ¿no? Y lo llamamos democracia, porque nos gusta el nombre, llamarlo democracia, está de moda y nos gusta, pero realmente si empezáramos a analizar un poco de dónde vivimos y de las cosas que pasan, de leyes en las que, por ejemplo, se les da amnistías fiscales a los defraudadores sin pedirnos opinión, leyes en las cuales se abaratan despidos sin pedirnos opinión, modificaciones de la Constitución sin pedirnos opinión. Si rascamos un poco, veremos que realmente no hay motivos para utilizar el nombre de democracia. Pero el secreto está en repetirlo muchas veces, ¿no? Esto es una democracia, esto es una democracia, una y mil veces. Esto es una democracia, así, hasta ir digiriendo la mentira, ir convirtiéndola en verdad, irla aceptando esa falsedad. Y la verdad es que entiendo, por lo tanto, que me gusta el concepto de democracia porque lo vinculo de alguna manera, en mi pensamiento, a la República y la democracia, de alguna manera las vinculo. Entendiendo democracia como el gobierno por y para el pueblo. Entendiendo que tiene que ser un marco de convivencia donde hay igualdad de derechos, de obligaciones y de oportunidades. Y considerando que no tiene ningún mérito el organizar una carrera, ¿no? Organizamos una carrera donde va a haber unos pocos vencedores y una gran mayoría de derrotados. Pues me parece mediocre. En cambio, me parece mucho más interesante el pensar que una generación se plantee algo que yo no llamaría carrera, pero en los que tratemos de caminar juntos lo más rápido posible, que permita no dejarnos a nadie por el camino. Me da paz pensar que una posible sociedad donde se ponga en valor la victoria colectiva en lugar de la victoria individual y donde los más fuertes y los más débiles caminen de la mano, sabiendo que eso de ser fuerte o ser débil es algo que va a cambiar a lo largo del camino. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, merecedores de ser tratados como seres humanos y no como recursos humanos, que no son números, que tienen nombre. Y realmente cuando leía a Galeano, veía que él también podía ser compatriota de esa república que él estaba pensando, porque y podía ser compatriota de esa república que estaba pensando otros que ya nos dejaron, como Benedetti, como Miguel Hernández, como Bertolt Brecht, como Alberti, como Gorki o como José Martí, recordando también que los versos del propio Galeano, que de alguna manera le daban y le encontraban raíz a ese anhelo de otro mundo posible,
Cuando Galeano decía compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia. Todos seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia. Hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Creo que estos deseos caben en el marco de la República, caben dentro de sus posturas, que digamos que todos estos sueños que yo me hacía caben dentro de ese concepto de república. En cambio, dentro de las posturas del marco de la monarquía no me cabe. Me sentía en aquel momento y me siento ahora mucho más atraído por la república, tal vez también porque sea la pesadilla, históricamente la pesadilla de los reyes. Y esto de los reyes es un colectivo bastante soberbio, ¿no? El de los reyes, porque tradicionalmente han ostentado un poder que no les pertenece, que le pertenece al pueblo. Y los reyes, aunque sean campechanos o no lo sean, pueblo, lo que se dice pueblo, pues no son. Y entendiendo que entre iguales no hay súbditos y que no quiero ser tal cosa, no es que me haya nada personal pero contra ellos, pero es que los reyes no caben en una sociedad entre iguales, porque les sobran ciertas cosas, como las coronas, como la sangre azul, mentiras y disfraces de los que deberían dejar a un lado, al igual que todos los demás privilegiados, y abrazarse a la igualdad, respeto, honradez y dignidad, que debería ser eso, una sociedad entre iguales. Y caminar, bueno, alguien dirá que hacia la utopía, y me venía el recuerdo también de los versos de Galeano, de por qué no caminar hacia la utopía, entendiendo que la utopía está en el horizonte y nunca la alcanzaremos. Caminaremos 10 pasos y ella se alejará 10 pasos. ¿Y para qué sirve la utopía entonces si nunca la alcanzaremos? Pues para eso mismo sirve, para caminar, entendiendo que la república es una forma no de llegar a la utopía, pero sí de caminar hacia algo que se le parezca, de progresar como sociedad entre iguales. Y caminando sin pausa, con risa y sin prisa, me gustaría, pues, tal como decía el propio Galeano, ser capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última, empezar por otra. Desde entonces ahora un proceso de descrédito, ¿no? De descrédito de la monarquía, porque esa monarquía, quizás no nos dimos cuenta en el año 70 y tanto, pero nos vendieron como democracia, como ha dicho David, lo que al final era un pacto de las élites, ¿no? Era un pacto en la transición que no nos contaron muy bien cómo era, y al final todo lo que el pueblo esperaba, pues yo creo que se ha convertido en una gran desilusión, ¿no? Por daros algún dato y datos que no son muy conocidos, ¿no? Cuando cae la dictadura de Franco, como ha dicho muy bien Anguita dice que el Departamento de Estado norteamericano ya en el año 45 estaba sentado viendo cómo iban a construir una alternativa a Franco cuando Franco muriera, imaginaros, ¿no? Pero eso se cuenta en un libro de Joan Garcés, que os recomiendo, un libro que tiene, que ahora no recuerdo el título, pero es el libro más famoso de Joan Garcés, que está en internet y se lo puede uno imprimir. Y soberanos e intervenidos, exactamente. Ahí se cuenta muy bien porque Garcés es un español que viajó a Estados Unidos y, se preocupó de ver qué documentación se había desclasificado de la transición y desde la época de Franco. Y en Estados Unidos, sabéis que tiene muchas cosas malas, el imperialismo, una de las cosas positivas que tiene en temas de derechos civiles es que a los 25 años se desclasifica la información secreta. Eso sí, pueden censurar y censuran ciertas cosas, pero muchísimas cosas se desclasifican. Y no se sabe mucho que el Departamento de Estado exigió a los partidos de la derecha y de la izquierda, de entonces, dos víctimas de la transición, que eran la CNT e Izquierda Republicana, ¿no? Eso no es muy conocido, pero es así. O sea, Felipe González, primero, acompañado de Javier Solana y no de Alfonso Guerra, como se creía. Esto se cuenta también en un libro de Alfredo Grimaldos, y lo que os voy a contar es documentación desclasificada, o sea, no me voy a inventar nada, ¿no? Pero Alfredo Grimaldos, en un libro que se llama La CIA en España, publica parte de esa documentación desclasificada y cuenta que ya en el año 73 Felipe se va a Estados Unidos, se pone a disposición del Departamento de Estado y le dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para...? Y también lo hizo Carrillo después, ¿no? Esta parte es menos conocida, pero también lo hizo Carrillo. El Departamento de Estado exige dos víctimas históricas que son Izquierda Republicana y la CNT, porque eran, bueno, por lo que fuera. Yo tengo mi interpretación, ¿no?
¿Qué hizo la transición? Por ejemplo, no legalizar partidos republicanos el año 77, con lo cual no pudieron todos los partidos presentarse a las elecciones en el año 77, con lo cual ya había unos excluidos en esa primera transición. Lo legalizaron para el 79, pero ya no estaban en el Parlamento, ¿me entendéis? Ya la gente decía, bueno, lo que hay es un marco concreto. Y la CNT, pues quizá por su combatividad, etc., ¿no? ¿Qué pasó con el PC y con el PSOE? Se impusieron una serie de renuncias a cambio de abrir el juego político al PC y al PSOE. Y en el caso del PSOE era la renuncia al marxismo y la renuncia a la república, ¿no? En el caso del PC era la renuncia a la república. Y eso Carrillo lo hizo escrupulosamente, ¿no? Estoy convencido que aquí ya estamos en otro PC, estamos en otra izquierda unida, y desde luego hay una visión, yo creo que la dirección del partido y una militancia muy crítica por aquel momento, ¿no? Pero contaron más cosas, ¿no? Se ha puesto como ejemplo esta transición hasta tal punto, se ha dicho que era tan ejemplar, que se ha vendido a América Latina, se ha vendido a El Salvador, a Guatemala, a Honduras, a muchos países, ¿no? Bueno, yo creo que también todo esto es un mito que hay que contribuir a derrumbar, ¿no? Ha habido historiadores que se les ha encumbrado, como Javier Tusell, como la propia periodista esta Victoria Prego, han escrito sobre la transición, por supuesto cobrando grandes cantidades de dinero, pero para ir fabricando ese mito de que como había habido poca sangre, como había habido, salvo la extrema derecha y la ETA, que habían matado un poquito y tal, pero no había habido revoluciones, no había habido ruptura democrática, y era un modelo que había que impulsar en América Latina, y lo han impulsado, ¿no? Yo creo que afortunadamente están los libros ahora de Joan Garcés, de Grimaldos, con una visión mucho más crítica de la transición, ¿no? Y yo creo que para luchar por la República una cosa que tenemos que hacer es deconstruir ese mito de la transición que todavía están tirando de él, fijaros, ¿no? Ahora están hablando de que como ha habido crisis económica y estamos en una crisis política, y esa crisis política ha derivado de una crisis de régimen, y el proceso constituyente que plantea Julio Anguita y que intentamos plantear muchos, parece que tiene viabilidad, porque antes decían, bueno, son los nostálgicos, ¿no? Los que decían que no éramos nostálgicos decían, bueno, en las encuestas del CIS es que son el 15%. Eso decían hace años, ¿no? Bueno, resulta que ahora es el 53%, ¿no? Los republicanos. El sistema se empieza a preocupar y empiezan a buscar cómo reformar lo que hay ahora para que no cambie nada. Una cosa tipo Lampedusa, ¿no? Es decir, el sistema se empieza a preocupar por algo muy sencillo, y es que la crisis de régimen es total y la gente ha dejado de creer en los partidos políticos, porque en vez de ser medios e instrumentos políticos para construir, muchos de ellos se han convertido en un fin para sus dirigentes, para el clientelismo, como en el caso de Andalucía, para muchas cosas, ¿no? En el Senado, porque el Senado no sirve para nada. En la ley electoral, porque es una ley electoral bipartidista que también se le impuso el Departamento de Estado al PC y al PSOE. Eso también está ahí, la UCD. Creo que Julio Anguita lo decía, ¿no? Pero, es decir, todos los elementos políticos de la transición están en crisis, ¿no? Nadie cree en un Senado que no es más que un gasto de dinero, que ni siquiera es una representación territorial. Nadie cree en una Constitución que está vacía de contenido, en su parte más social, ¿no? En los derechos sociales, en los derechos humanos. Y todo el mundo ya ve que el sistema que tenemos, que yo definiría como monárquico, neoliberal y bipartidista, siempre recalco estos tres elementos porque van juntos, es un sistema que no va a satisfacer al pueblo, no va a dar el derecho a la vivienda, no va a traer el derecho al trabajo. Ya están intentando que consigamos que nos acostumbremos a la precariedad, que nos acostumbremos a que haya una bolsa de parados enorme, y dando la solución a los jóvenes de que marchen, ¿no? De que se vayan al extranjero si quieren tener derecho al empleo, ¿no? Entonces, de forma que yo creo que si no va en derechos humanos, pues ¿para qué queremos esta Constitución, no? Yo creo que en paralelo a todo eso, ha ido surgiendo, claro, también, este es un elemento importante, se ha caído el mito de la corona, ¿no? También se había creado todo un mito, toda una máquina de marketing espectacular en torno a una monarquía que ha sido corrupta desde los republicanos parecen que son los Estados Unidos, pero también parecen, creo que me la aclares, que no les interesaba mucho que el propio Café fuera legalizado, el propio Partido Socialista, no sé si hay algo de verdad ahí, con relación a los norteamericanos. Y luego otra cosa también, cuando ya decían que los servicios secretos norteamericanos sabían lo que iba a pasar posteriormente, se habla, no sé si será verdad, que Alfredo Blanco fue una conspiración norteamericana, es lo que se hizo, no sé si será verdad, con
para ese cambio de transición rápida hacia el régimen. Sí, sí. Mira, yo recuerdo en el 71, en una asamblea de las iglesias estas que hacían esas escondidas, yo planteé, pero simplemente lo planteé porque toda la vida en mi casa mi madre me lo había dicho, pero no porque lo supiera. La República Federal, mi madre siempre decía, tiene que volver la República Federal. Y yo lo planteé así y todo el mundo se sorprendió. Oye, pues quítanos lo que es la República Federal. Y realmente me quedé porque no sabía explicarlo. Pero si me podíais explicar un poco la diferencia que hay de una República Federal a una República. Ineludiblemente, fundamentalmente porque era el que había luchado más contra el franquismo, ¿no? O sea, el PC había sido el que había dado de verdad una batalla muy dura contra el franquismo, tenía una militancia muy amplia, muy curtida, y tenían que reconocerlo. El problema era un problema de fecha en qué momento, y tenía la oposición de los dinosaurios del régimen y de un sector muy amplio del ejército, ¿no? Pero eso lo fueron trabajando y se dio como se dio. Pero yo creo que tanto el PSOE como el UCD lo que les interesó es comprar esa ley bipartidista para marginar al PC y que no tuviera el peso político que se merecía y que debería haber tenido, ¿no? El tema de la juventud, pues yo creo que esto es como todo, o sea, los derechos se conquistan y no se conceden. O sea, yo lo que diría es que la juventud se tome la hacer, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que hay muchos luchadores de cierta edad, por ejemplo, en la coordinadora de la impunidad contra el franquismo, y que están haciendo buena tarea, ¿no? Y hay muchas veces, pues hombre, la mani este 14 de abril, que yo creo que ha sido digna, había muchísima gente joven, ¿no? Yo creo que hay mucha gente joven. Y en la propia JER, en las juntas republicanas, yo te diría que en lo que yo conozco del mapa de España, quien lleva la batuta es una unión entre veteranos y jóvenes, no se da una cosa de ruptura generacional, ¿no? Y no sé qué más había, bueno, y de los jóvenes. Se está trabajando en unos manifiestos, que yo no sé si ya los sacaremos este año, de sindicalistas por la Tercera República y que firmen, y con un manifiesto para que se pida la firma. Eso se ha hablado con Agustín Moreno, por ejemplo, con otros compañeros del Sindicato de Comisiones Obreras, pero también con UGT y con sindicalistas de CGT. O sea, se ha hablado con académicos y asociaciones de jóvenes de las universidades para que también haya un manifiesto de, no sé cómo se va a llamar, académicos y estudiantes por la República, algo así, ¿no? Que pudiera firmar una parte del profesorado y de los jóvenes. Y también me parece que me quedan intelectuales y había otro artistas, ¿no? Artistas e intelectuales que van a firmar otro manifiesto. En eso hemos estado trabajando, todavía no está muy maduro para este 14 de abril, pero probablemente la Junta Estatal Republicana lo va a sacar. Y curioso, fijaros, también hemos tenido reuniones con un sector, supongo que pequeño, del ejército, de republicanos, de militares republicanos, que también se han constituido en asociación. O sea que la realidad política está cambiando, afortunadamente, estamos en el siglo XXI, y yo creo que a lo que menos hay que tener miedo es a la libertad de expresión y a reivindicar algo tan básico como que la república, que una república es mejor que una monarquía, ¿no? Yo creo que eso es algo básico. Luego dependerá de la izquierda, como ha dicho Julio Anguita, que esa república tenga un contenido más revolucionario, más social, ¿no? Y por eso yo decía que tenemos que mirar mucho a América Latina, a esa república bolivariana, a esa república ecuatoriana de Rafael Correa, que llaman Revolución Ciudadana, y a la revolución que está haciendo, por ejemplo, Evo Morales en Bolivia, ¿no? Para trasladarlo igual aquí, claro que no. Ahí tienen unas características X, pero ahí han hecho unas constituciones muy, muy avanzadas en derechos y están haciendo políticas, yo creo que muy interesantes, ¿no? Por eso el capitalismo español transnacional, que lleva haciendo negocio en América Latina, pues desde que dieron la independencia política. Yo siempre digo que la independencia económica todavía América no la tiene conseguida. Es que lean el libro teórico del republicanismo, lo escribe Pi Margal, que me parece que es un libro que se llama Las nacionalidades, ¿no? Que es una maravilla. Yo lo leí de jovencito y ahí se explica muy bien. Lo que él dice es que España no fue nunca España hasta Isabel la Católica. Habéis visto la serie de televisión, cómo se fraguó la unidad de España a base de sangre y mucha sangre, ¿no? Ahí estaba el Reino de León, los catalanes que nunca se sometían, los vascos, en fin, pero se sometió todo a sangre y fuego. Y esa unidad de España la construyó la derecha a base de eso. Entonces, ¿qué es lo que dice Pi Margal? Algo muy sencillo. España existe como nación, también el pueblo siente España como nación, pero tiene que ser una unión de pueblos que se haga de forma voluntaria y, por tanto, que tenga derecho a plantear en algún momento el derecho a autodeterminación, ¿no? Por ejemplo, Izquierda Unida no está de acuerdo con la independencia de Cataluña, pero ha dicho no podemos negar el derecho a votar de los catalanes o de quien sea,
en tanto en cuanto el Parlamento catalán tenga el 51% de diputados que quieran votarlo. O sea, el referéndum tú no lo puedes negar. Igual que nosotros reivindicamos un referéndum monarquía o república, porque entendemos que el jefe del Estado, Felipe VI, nos lo han impuesto, ¿no? Y yo no le voy a dar legalidad ninguna ni legitimidad. Yo digo yo, por decir yo, pero la JER no le da legalidad ni legitimidad en tanto en cuanto no esté votado por el pueblo español, porque al menos Juan Carlos podría decir que iba en el pack de la Constitución, ¿no? Entonces yo creo que el federalismo es la unión de pueblos de forma voluntaria, pero que tengan siempre los mismos derechos y los mismos deberes, ¿no?